Buenos días, maestra. Hoy le vengo a presentar mi resumen del libro El contrato social del autor Rousseau. Primer libro. En el capítulo 1, el tema de este primer libro se trata del hombre que ha nacido libre en todas partes y en todas partes se encuentra encadenado. El orden social es un hecho sagrado que sirve a base de todos los restantes. Más de este derecho no procede a la naturaleza, sino que se funde en, en convenciones. En el capítulo 2, las primeras sociedades. La más antigua de todas las sociedades y la única natural es la familia. Sin embargo, los hijos no pertenecen vinculados al padre, sino el tiempo necesario para su conservación. Si continúan unidos, ya no es de manera natural, sino voluntariamente. Y la familia misma solo se mantiene por, por convención. Esta libertad común es una consecuencia de la naturaleza humana, cuya primera ley vela la propiedad de la conservación. La familia es, por lo tanto, el primer modelo de sociedad política. El jefe es semejante al padre y el pueblo a los hijos. Y al ser todos por nacimiento igual y libre, solo renuncian a su libertad a cambio de su utilidad. Y todo hombre nacido en esclavitud nace para la esclavitud. Los esclavos pierden con todas sus cadenas. Si hay esclavos por naturaleza es porque ha habido esclavos contra la naturaleza. La fuerza ha crecido a los primeros esclavos. Ha creado a los primeros esclavos, perdón. Su cobardía los ha perpetuado. En el capítulo 3 del derecho del más fuerte. El más fuerte no es, sin embargo, lo bastante para ser siempre el amo, sino se convierte su fuerza en derecho y la obediencia en deber. De ahí el derecho del más fuerte, que irónicamente se toma como un derecho en apariencia, pero que realmente se constituye en un principio. Ceder ante la fuerza es un acto de necesidad, no de voluntad. La fuerza no constituye derecho y únicamente se está obligando a obedecer a los poderes legítimos. El capítulo 4 de la esclavitud, puesto que ningún hombre tiene una autoridad natural sobre sus semejantes, y puesto que la naturaleza no produce ningún derecho. Solo quedan las convenciones como único fundamento de toda autoridad legítima entre los hombres. Enajenar significa vender o dar. Ahora bien, un hombre que se hace esclavo de otro no se da, se vende, al menos al cambio de su subsistencia. Decir que un hombre se entrega gratuitamente es decir una cosa absurda e inconcebible. Un acto de este tipo es ilegítimo y nulo, por el hecho de que quien lo realiza no está en su sano juicio. Decir todo esto de un pueblo es suponer que el pueblo está loco, y una locura no produce derecho. Renunciar a la libertad es renunciar a las condiciones de hombre, a la condición de hombre, perdón, a los derechos de la humanidad e incluso a los deberes. Tal renuncia es incompatible con la naturaleza del hombre y eliminar la libertad de su voluntad implicará arrebatar todo tipo de moralidad a sus acciones. En una palabra, es una convención vana y contradictoria el reconocer por parte de una autoridad absoluta y por otra una obediencia sin límites. Glocio y otros consideran que la guerra es otro de los orígenes del, del pretendido derecho de esclavitud. El vencedor tiene, según ellos, el derecho de matar al vecino, y éste puede comprar su vida a expensas de su libertad. Pero es obvio que este pretendido derecho de matar a los vecinos no produce en modo alguno del estado de guerra, por el hecho de que los hombres, mientras viven en el estado de independencia primitivo, no establecen entre sí lazos lo suficientemente constantes para construir ni el estado de paz ni el estado de guerra. No son, por otro lado, enemigos por naturaleza, son las relaciones entre las cosas y no entre los hombres las que las provocan las guerras. La guerra privada o de hombre a hombre no puede existir ni en el estado de naturaleza.
donde no hay propiedad, ni en el Estado social, donde todo se encuentra bajo la autoridad de las leyes. La guerra no es una relación de hombre a hombre, sino una relación de Estado a Estado. El derecho de esclavitud es nulo, no solo porque es ilegítimo, sino porque es absurdo y no significa nada. Las palabras esclavitud y derecho son contradictorias y se excluyen mutuamente. Capítulo quinto. De cómo es preciso remontarse siempre al primer convenio. Siempre habrá una gran diferencia entre someter a una esclavitud o regir a una sociedad. Cuando un solo individuo subcuya sucesivamente a hombres aislados, independientemente de su número, no es posible hablar de un pueblo y su jefe, sino de un amo y sus esclavos. Se trata, si se requiere, de una agresión, pero no de una asociación. No existe ni bien pueblo, ni bien cuerpo político. Capítulo sexto. Del pacto social. Encontrar una forma de asociación que defienda y proteja toda la fuerza común de una persona y los bienes de cada asociado, y gracias a la cual cada uno de todos los demás solamente se obedezcan a sí mismos y quede tan libre como antes. Este problema, fundamentalmente, que resuelve el pacto social. Las cláusulas de este contrato se encuentran determinadas por la naturaleza del acto. Son las mismas en todas partes. Al enterarse, cada uno por enterado, la condición es igual para todos. Y al ser la condición igual para todos, nadie tiene interés de hacerlas onerosa para los demás. Si eliminamos del pacto social lo que no es necesario, nos encontraremos con que se reduce a los términos siguientes. Cada uno de nosotros pone en común a su persona y todo su poder bajo la suprema dirección de la voluntad general, recibiendo a cada miembro como parte indivisible del todo. Este acto de asociación produce un cuerpo moral y colectivo compuesto de tanto miembros como votos tiene la Asamblea, el cual recibe por este mismo pacto su unidad y su yo común, su vida y su voluntad. Esta persona pública que se constituye mediante la unión de los restantes se llama en otro tiempo ciudad-estado y toma ahora el nombre de república o de cuerpo político, que sus miembros denominan Estado, cuando es pasivo, soberano cuando es activo y poder al compararlo con sus semejantes. Las asociaciones toman el nombre del pueblo, más concretamente ciudadanos, y súbditos si están sometidos a las leyes del Estado. Capítulo séptimo. Del soberano. Al no estar el soberano formado más que de los particulares que lo componen, no puede ni puede tener interés contrario a los suyos. Por lo tanto, el soberano no tiene ninguna necesidad de garantía con respecto a los súbditos, porque es imposible que el cuerpo quiera perjudicar a todos sus miembros. Pero no ocurre lo mismo con los súbditos respecto al soberano, porque a pesar de su interés común, nada podría garantizar el cumplimiento de sus compromisos si éste no encontrase medio para asegurarse su fidelidad. Cada individuo puede, en cuanto hombre, tener una voluntad contraria a la voluntad general que tiene como ciudadano. Para que este pacto social no sea una fórmula vana, quien se niegue a obedecer la voluntad general será obligado por todo el cuerpo. Capítulo octavo. Del Estado civil. Paso del estado natural al estado civil. La voz debe ser reemplazada al impulso físico y el derecho al apetito. Y el hombre hasta ese momento no se habría preocupado más que por sí mismo. Se ha obligado a actuar conforme otros principios y a consultar la razón en vez de seguir inclinaciones. Lo que un hombre pierde con el contrato social es su libertad natural y un derecho limitado a todo lo que le pertenece y puede alcanzar. Y lo que gana es la propiedad civil y todo lo que posee, libertad natural. No tiene más límites que la fuerza del individuo. La libertad civil está limitada por la voluntad general.
En el haber del Estado civil se añade la libertad moral, que es la única que hace, que hace al hombre verdaderamente en amo de sí mismo. Capítulo 9. Del dominio real. Cada miembro de la comunidad se entrega a ella en el momento en el que ésta se forma tal y como se encuentra en la actualidad. Como las fuerzas del Estado son incomparablemente mayores que las de un particular, la posesión pública también es más fuerte y más irrevocable, porque el Estado es dueño con respecto a sus miembros de todos sus bienes por el contrato social. Dicho contrato social es el Estado, el fundamento de todos los derechos, pero con respecto a las otras potencias, el Estado solo es el dueño de derechos, bienes por el derecho del primer ocupante, que procede de los particulares. El derecho del primer ocupante solo se convierte en el verdadero derecho. Para autorizar el derecho del primer ocupante sobre cualquier terreno son necesarias las siguientes condiciones. La primera, que este territorio no está habitado por nadie. La segunda, que no se ocupe de él, sino de las extensiones necesarias para subsistir. Y la tercera, es que se tome posesión de él, no mediante una ceremonia vana, sino por el trabajo y el cultivo, único signo de propiedad que, a falta de un título jurídico, debe de ser respetado por los demás. Al aceptar la comunidad los bienes de los particulares, no se les despoja de ello, sino se les garantiza su legítima posesión, convirtiendo la usurpación en un verdadero derecho y el disfrute de la propiedad. Hay una diferencia de los derechos que el soberano y el propietario tienen sobre el mismo bien. El derecho que tiene cada particular sobre sus bienes siempre está subordinado al derecho que tiene la comunidad sobre todos, sin lo cual no habrá ni solidez en el vínculo social, ni fuerza real en la ejerción de la soberanía. Ahora vamos con el segundo libro y su capítulo 1. La soberanía es inaliable. La voluntad general puede dirigir por sí sola la fuerza del Estado, del cual, con la finalidad de su institución, que es el bien común, porque si la oposición de los intereses particulares ha hecho necesario el establecimiento de las sociedades, el acuerdo de estos mismos intereses es lo que han hecho posible. Solo funciones de este interés común debe de ser gobernada la sociedad. El poder puede ser transmitido, pero no la voluntad. Si el pueblo prometiese obedecer, se disolvería por ese acto y perdería su condición de pueblo. En el instante en el que hay un amo, no hay un soberano, y desde ese momento el cuerpo político queda destruido. En el capítulo 2, la soberanía es indivisible. Por la misma razón que el soberano no es enajenable, también es indivisible, porque la voluntad es general o no es del cuerpo del pueblo, o solamente de una parte de él. En el primer caso, la voluntad declarada es un acto de soberanía y tiene fuerza de ley, y en el segundo, no es sino una voluntad particular o un acto de magistratura. Es, a lo sumo, un decreto, no pudiendo nuestros políticos dividir la soberanía en su principio. La dividen en su objetivo, la dividen en la fuerza y la voluntad, en el poder legislativo y el poder ejecutivo, en derecho de impuestos, de justicia y de guerra, en administración interior y en el poder negociar con los extranjeros. Tan pronto confunden todas estas partes como las separan, después de haber despedazado al cuerpo social, mediante un acto de prestidigitación digno de una feria. Reúnen los prestigiosos de no saber el bien. En el capítulo 3, sobre si la voluntad general puede errar, la voluntad general siempre es recta y tiene una utilidad pública. Nunca se corrompe al pueblo, pero frecuentemente se lo engañan. Y solamente entonces es cuando parece querer ser malo. Hay con frecuencia bastante diferencia entre la voluntad de todos y la voluntad general.
Esta no tiene en cuenta sino el interés común. La otra busca interés privado y no es sino una suma de voluntades particulares. Es importante para la formulación de la voluntad general que no haya ninguna sociedad parcial en el Estado y que cada ciudadano opine exclusivamente según su propio entender. En el capítulo cuarto, de los límites del poder de soberano. De igual modo que la naturaleza otorga a cada hombre un poder absoluto sobre sus miembros, el pacto social otorga al cuerpo político un poder absoluto sobre todos los suyos, y este mismo poder es el mismo que dirigido por la voluntad general, lleva el nombre de soberanía. Los compromisos que si nos ligan al cuerpo social solo son obligatorios porque son mutuos y su naturaleza es tal que al cumplirlos no se puede trabajar para los demás sin trabajar también para uno mismo. Del mismo modo que una voluntad particular no puede representar la voluntad general, esta vez cambia de naturaleza al tener un objetivo particular y no puede entonces pronunciarse ni sobre un hombre ni sobre un hecho. Se debe concebir lo que generaliza la voluntad es menos el número de votos que el interés común que los une. Perdón. Porque en esta institución cada uno se somete necesariamente a las condiciones que él impone a los demás. El pacto social establece entre los ciudadanos una igualdad, que pactan todos en las mismas condiciones y debe gozar todos de los mismos derechos. Así, por la naturaleza del pacto, todo acto de soberanía, es decir, todo acto auténtico de la voluntad general, obliga o favorece igualmente a todos los ciudadanos. Acto de soberanía. Es un convenio legítimo porque tiene como fundamento el contrato social, equitativo porque es común para todos, útil para no poder tener más objetos que el bien general y firme porque tiene como garantía la fuerza pública y el poder supremo. El poder soberano no excede ni puede exceder los límites de convenciones generales y todo hombre puede disponer plenamente de lo que, en virtud de sus convenciones, le ha dejado de sus bienes y de su libertad. El soberano jamás tiene derecho a infligir más cargos a un súbdito que a otro, porque entonces, al adquirir el asunto de carácter particular, su poder deja de ser competente. Es falso que el contrato social haya una parte de los particulares, ninguna renuncia verdadera, pues su situación por defecto de este contrato es realmente preferible a la de antes. Y en lugar de una enajenación, no han hecho más que un cambio ventajoso, pues han sustituido una manera de vivir incierta y precaria por otra mejor y más segura. La independencia natural por la libertad. El poder de perjudicar a los demás por su propia seguridad y su fuerza que otras podían sobrepensar, por un derecho que la unión social hace invencible. Capítulo quinto. Del derecho de vida y de muerte. Sobre la pena de muerte, todo malhechor, al atacar el derecho social, se convierte por sus delitos en un rebelde y en traidor a la patria. Deja de ser miembro de ella al violar las leyes y hasta le hace la guerra. Entonces, la conservación del Estado es incompatible con la suya. Es preciso que uno de los dos perezca, y cuando se da la muerte al culpable, es menos como un ciudadano que como un enemigo. En un Estado bien gobernado hay pocos castigos, porque hay pocos criminales. Capítulo sexto. De la ley. Lo que es bueno y está conforme con el orden, lo es por la naturaleza de las cosas, independientemente de las convenciones humanas. Toda justicia viene de Dios, solo Él es su fuente. Pero si nosotros supiésemos recibirla desde tan alto, no tendríamos necesidad ni de gobierno ni de leyes. Sin duda, existe una justicia universal que emana de la razón, pero esta justicia, para ser admitida entre nosotros, debe de ser recíproca.
Son necesarias convenciones y leyes para unir los derechos a los deberes. Y para que la justicia cumpla su objetivo, la materia, la materia objetivo de decreto es general, al igual que la voluntad que decreta. A este acto es al que Rosen llamó ley. Cuando se dice que el objetivo de las leyes es siempre general, entiende que la ley considera a los súbditos en cuanto cuerpo y a las acciones como abstractas, nunca a los hombres como individuo, ni a las acciones como particulares. Las leyes son actos de la voluntad general. No puede ser injusta, dado que nadie es injusto con respecto a sí mismo. Somos libres y estamos atados a leyes, puestos que estas son manifestaciones de nuestra voluntad. La República, todo Estado regido por leyes, bajo cualquier tipo de administración que pueda hallarse, porque entonces solamente gobierna el interés público y la cosa pública es algo. Todo gobierno legítimo es republicano. Capítulo séptimo. Del legislador. Aquel que ose emprender la obra de instituir al pueblo debe sentirse capaz de cambiar, por decirlo así, la naturaleza humana, de transformar a cada individuo que por sí mismo es todo perfecto y solidario, en una parte de un todo más grande del que recibe en cierto modo este individuo su vida y su ser. El legislador es por todos los conceptos un hombre extraordinario en el Estado. Si debe serlo por su talento, no, no es menos por su función, que no es la magistratura ni la soberanía. Dicha función que constituye la República no entra en su constitución. Es su función particular y superior que no tiene nada en común con el poder humano. Porque si quien manda en los hombres no debe dictar las leyes, el que dicta las leyes no debe mandar al hombre. De otro modo, estas leyes vehiculados de sus pasiones no harían con frecuencia sino perpetuar sus injusticias y nunca podría evitar que miradas particulares alterasen la santidad de su obra. Quien redacta las leyes no tiene o no debe tener ningún derecho legislativo, y el pueblo mismo no puede, aunque quisiera despojarse de este derecho incomunicable. Así se encuentra, a la vez, en la obra de la legislación, dos cosas que parecen incompatibles. Una empresa por encima de la fuerza humana y una para ejecutarla. Una autoridad que no es nada. En el capítulo 8 del pueblo, el legislador no comienza por redactar leyes buenas en sí mismas, sino que antes examina al pueblo tal al cual las destina es apto para recibirlas. Los pueblos, como los hombres, solo son dóciles en su juventud. Se hacen incorregibles al envejecer, y una vez que las costumbres están establecidas y los prejuicios arraigados, es empresa peligrosa y van a querer reformarlos. El pueblo no puede consentir que se toquen a sus males para destruirlos. Las naciones tienen como los hombres una época de madurez que hay que esperar antes de someterlos a las leyes. Pero la madurez de un pueblo no siempre es fácil de reconocer y, si uno se anticipa, la obra fracasa. En el capítulo 9, lo cual es una continuación, existe respecto a la mejor constitución de un Estado límites en cuanto a la extinción que puede alcanzar, a fin de no ser demasiado grande para ser bien gobernado, ni demasiado pequeño para poder someterse por sí mismo. Existe en todo cuerpo político un máximo de fuerza, que no puede sobrepasarse, del cual se aleja con frecuencia a base de engrandecerse. En general, un Estado pequeño es proporcionalmente más fuerte que uno grande. Las mismas leyes no pueden convertir a tantas provincias diversas que tienen diferentes costumbres, que viven bajo climas opuestos y que no pueden soportar la misma forma de gobierno.
Las leyes diferentes no engendran sino desórdenes y confusiones entre los pueblos que bajo los mismos jefes y en una comunicación continua se relacionan y contraen matrimonio entre ellos y sometidos a otras costumbres, no saben nunca si su patrimonio es suyo. El Estado debe darse ciertas bases para tener solidez, para resistir las sacudidas que no dejará de experimentar y los esfuerzos que se verían obligados a realizar para sostenerse. Hay razones para extenderse y razones para reducirse. Una sana y fuerte constitución es la primera cosa que es precisa buscar y se debe contar con el vigor que nace de un buen gobierno, que los recursos que proporciona un gran territorio. En el capítulo 10, que es la continuación, se puede medir un cuerpo político de dos maneras, a saber, por la extensión del territorio y por el número de habitantes. Y existe entre ambas medidas una relación conveniente para dar al Estado su verdadera grandeza. Los hombres son los que hacen el Estado y el territorio en el que se alimenta a los hombres. Hay demasiado territorio, su custodia es onerosa, su cultivo insuficiente, su producto superfluo y es causa inmediata de las guerras defensivas. Si no hay territorio bastante, el Estado se encuentra con respecto al suplemento que necesita a discreción de sus vecinos. Es la causa inmediata de las guerras ofensivas. Todos los pueblos que por su posición no tienen otra alternativa más que el comercio o la guerra son débiles en sí mismos. Dependen de sus vecinos y dependen de los acontecimientos No tienen nunca más que una existencia incierta y breve. No pueden conservarse libres, sino fuertes de su pequeña y de su existencia. Ahora, ¿qué pueblo es apto para la legislación? Aquel que, encontrándose ya vinculado por alguna unión de origen de interés o de convención, que no ha llevado aún al verdadero yugo de las leyes, el que no tiene costumbres ni supersticiones muy arraigadas, el que no es rico ni es pobre, y puede abastecerse a sí mismo, el que reúne la consistencia de un pueblo antiguo con la docilidad de uno nuevo. En el capítulo 11 de los diversos sistemas de legislación, se ve investigado en qué consiste el mayor bien de todos, que debe de ser el fin de todo sistema de legislación. Se verá que se reduce a estos dos objetivos principales, la libertad y la igualdad. La libertad, porque toda dependencia particular es fuerza quítida al cuerpo del Estado. La igualdad, porque la libertad no puede subsistir sin ella. Estos objetivos generales, que toda buena constitución deben de ser modificados en cada país para las relaciones que nacen tanto de las situaciones locales como del carácter de los habitantes, y es basándose en dichas relaciones como se deben asignar a cada pueblo un sistema particular de institución que sea mejor no en sí mismo, sino para el Estado en el que se está destinando. Lo que hace la constitución de un Estado verdaderamente sólida y duradera es que las convenciones sean tan respetuosas que las relaciones naturales y las leyes coinciden en los mismos puntos y que éstas no hagan, por decirlo así, sino asegurar, acompañar, rectificar a las otras. Pero si el legislador, equivocándose en su objetivo, toma un principio diferente del que nace de la naturaleza de las cosas, la Constitución se altera y el Estado no dejará de verse agitado hasta que sea destruido o cambiado, y hasta que la invencible naturaleza recobre su imperio. En el capítulo 12, división de las leyes, existe una relación del todo con el todo, del soberano con el Estado,
Las leyes que regulan esta relación llevan el nombre de políticas y fundamentales. Un pueblo es siempre, en todo momento, dueño de cambiar las leyes, hasta las mejores. La segunda relación es la de los miembros entre sí, o con el cuerpo en su totalidad, y está relacionado entre el ser, en el primer caso, la menor posible, y en el segundo caso, la mayor posible, de modo en el que el ciudadano se halle en una independencia total con respecto a todos los demás y en una estrecha dependencia con respecto al Estado. De esta segunda relación nacen las fuerzas civiles, una tercera clase de relación entre el hombre y la ley, de la soberanía con respecto a la pena, y esta da lugar al establecimiento de las leyes criminales, que en el fondo, más que un tipo particular de leyes, son las sanciones de todas. A estas tres clases de leyes se añade una cuarta, que es la más importante de todas, que se graba en el corazón de los ciudadanos. Ella es la verdadera constitución del Estado, que cobra todos los días nueva fuerza. Las costumbres, los hábitos y sobre todo la opinión, que es desconocida por nuestros políticos, pero que depende del éxito de todas las demás, y que las que se ocupan en secreto el gran legislador. Ahora el libro 3. Capítulo 1. Del gobierno en general. Toda acción libre tiene dos acciones que la originan. Una moral, al saber la voluntad que determina el acto. La otra física, a saber el poder que la ejecuta. En el cuerpo político se distinguen también la fuerza y la voluntad. Esta con el nombre de poder legislativo. Aquella con el del poder ejecutivo. No hace o no debe hacer nada sin el concurso de ambos. El poder legislativo pertenece al pueblo y solo puede pertenecer a él. Y el poder ejecutivo solo consiste en actos particulares que no incumben a la ley, ni por consiguiente al soberano, cuyos actos todo no puede ser sino leyes. Necesita la fuerza pública un agente propio que reúna y proponga las acciones, según las directrices de la voluntad general que siembra para la comunicación del Estado y del soberano, y que de algún modo haga de las personas públicas lo que hace del nombre de la unión del alma y el cuerpo. He aquí es en el Estado la razón del ser gobierno, que equivocadamente se confunde con el soberano del cual, sino del mismo ministro. Ahora, ¿qué es el gobierno? Un cuerpo intermedio establecido entre los súbditos y el soberano, para su mutua correspondencia, encargado de la ejecución de las leyes y el mantenimiento de la libertad, tanto civil como política. Los miembros de este cuerpo se llaman magistrados, o reyes, es decir, gobernantes. Y el cuerpo entero lleva el nombre de príncipe. Gobierno, o suprema administración. Ejercicio legislativo del poder ejecutivo y príncipe o magistrado. El nombre o el cuerpo encargado de esta administración. Así como no hay más que una medida proporcional entre cada relación, no hay tampoco más que un buen gobierno posible en cada estado. Pero como mil acontecimientos pueden alterar las relaciones de un pueblo, no solamente puede haber diferentes gobiernos que sean convenientes para pueblos diversos, sino para el mismo pueblo en diferentes épocas. Cuanto menos se atengan las voluntades particulares a la voluntad general, es decir, las costumbres a las leyes, más deben aumentar la fuerza coactiva. Por tanto, el gobierno para ser bueno debe de ser relativamente más fuerte a medida que el pueblo es más numeroso. El gobierno debe tener más fuerza para contener al pueblo y a su vez el soberano, asimismo, aumentar su fuerza para contener al gobierno. Las fuerzas más relativas de las diversas partes del Estado, la proporción continua entre el soberano, el príncipe y el pueblo
no es una idea arbitraria, sino una consecuencia necesaria de la naturaleza del cuerpo político. El gobierno es un pequeño, lo que el cuerpo político que lo contiene es en grande. Una persona moral dotada de ciertas facultades activas como el soberano, pasivo como el Estado, y que se puede descomponer en otras relaciones semejantes. El gobierno es un cuerpo dentro del Estado, distinto del pueblo y el soberano, e intermedio entre uno y otro. El Estado existe por sí mismo y el gobierno no existe por el soberano. No existe sino por el soberano, perdón. La voluntad dominante del príncipe no es o no debe de ser más que la voluntad general, es decir, la ley. Para que el cuerpo del gobierno tenga una existencia, una vida real, que lo distinga del cuerpo del Estado, necesita un yo particular, una voluntad propia, que tienda a su conservación. Esta existencia particular presupone asambleas, consejos, un poder deliberador de resolver derechos, títulos, privilegios que correspondan al príncipe exclusivamente, el que hace la condición del magistrado más honorosa a medida de que es más penosa. Capítulo segundo. Del principio que constituyen las diversas formas del gobierno. El cuerpo del magistrado puede estar compuesto de un número de mayor o menor miembro, o mayor de miembro. La relación del soberano con los súbditos es tanto mayor más que el número del pueblo. Cuanto más numerosos son los magistrados, más débil es el gobierno. Podemos distinguir en las personas del magistrado tres voluntades esenciales diferentes. En primer lugar, la voluntad propia del individuo, que solo busca su beneficio particular. En segundo lugar, la voluntad común de los magistrados, que buscan únicamente el beneficio del príncipe, y que se puede llamar voluntad del cuerpo. Dicha voluntad es general, con relación al gobierno, y particular, con relación al Estado, del que forma parte el gobierno. En tercer lugar, la voluntad del pueblo, o la voluntad soberana, que es la general, tanto con relación al Estado considerando como el todo, como la relación al gobierno considerado como parte del todo. En una legislación perfecta, la voluntad particular o individual debe de ser nula. La voluntad del cuerpo, característica del gobierno, muy subordinada, y por consiguiente la voluntad general o soberana ha de ser siempre dominante y la única regla de todas las demás. Por el contrario, según el orden natural, la voluntad general es siempre la más débil. La voluntad del cuerpo ocupa el segundo lugar y la voluntad particular es el primero de todos. Por lo tanto, en el gobierno, cada miembro es primeramente el mismo, luego magistrados y después el ciudadano. El gobierno debilita a cada medida que los magistrados se multiplican. Cuando más numerosos es el pueblo, más debe de aumentar el poder coactivo, la fuerza coactiva, perdón. De ellos, resalta que la relación de los magistrados con el gobierno debe de ser inversa a la relación de los subordinados con el soberano. Es decir, cuanto más aumenta el Estado, más debe reducirse el gobierno, de tal modo en el que el número de los jefes disminuya en función del aumento de la población. En el capítulo tercero, división de los gobiernos, el soberano puede, en el primer lugar, nombrar para las funciones del gobierno a todo el pueblo, o la mayor parte de él. El modo que haya más ciudadanos magistrados que simples ciudadanos particulares. Se da esta forma de nombrar al gobierno de democracia. O bien puede concentrar el gobierno en manos de un pequeño número, de modo que sea más numeroso que los ciudadanos. Más numerosos los ciudadanos que los magistrados. Esta forma lleva el nombre de aristocracia. Por último, puede concentrar
todo por el gobierno en manos de un magistrado único del cual recibe su poder de los demás. Esta tercera forma se llama monarquía o gobierno real. Las dos primeras son susceptibles de más o menos libertad, e incluso de bastante. La realeza misma es susceptible a la división. En el capítulo cuarto de la democracia, no puede haber mejor constitución que aquella en la que el poder ejecutivo está unido al legislativo. Pero esto mismo convierte a este gobierno en insuficiente en determinados aspectos, porque las cosas que deben de ser distinguidas no lo son, y porque al ser el príncipe y el soberano, la misma persona, no forman, por así decirlo, sino un gobierno sin gobierno. Si tomamos el término en todo rigor de su aceptación, habría que decir que no ha existido ninguna verdadera democracia, y que no existirá jamás, pues es contrario al orden natural que el número de gobernantes y que el pequeño sea el gobernado. No es posible imaginar al pueblo continuamente reunido para ocuparse de los asuntos políticos, y se comprende fácilmente que no podría establecer para ello comisiones, sino cambiarse la forma de la administración. Si hube un pueblo de dioses, se gobernaría democráticamente, pero un gobierno tan perfecto no es propio de hombres. Capítulo quinto. De la aristocracia. Tenemos aquí dos personas morales muy distintas, a saber, el gobierno y el soberano. Y por consiguiente, dos voluntades generales con una relación a todos los ciudadanos, y otra solamente con respecto a los miembros de la administración. Así que, aunque el gobierno pueda reglamentar su política interior como le plazca, nunca puede hablar al pueblo sino con el nombre del soberano, es decir, el nombre del pueblo mismo. Nunca hay que olvidar esto. Las primeras sociedades se gobernaron aristocráticamente. Los jefes de las familias deliberaban entre ellos los asuntos políticos. A medida de que la desigualdad de las instituciones prevalecieron sobre la desigualdad natural, la riqueza o el poder fueron preferidos a la edad y la aristocracia pasó a ser electiva. Finalmente, el poder transmitido con los bienes de padres a hijos convirtió al gobierno en hereditario. Hay tres clases de aristocracia: natural, colectiva y hereditaria. La primera solo es apropiada para los pueblos sencillos, y la tercera es el peor de todos los gobiernos. La segunda es la mejor, la aristocracia propiamente dicha. Además de la distinción de los dos poderes, tiene la de la elección de sus miembros, porque en el gobierno popular todos los ciudadanos nacen magistrados, pero este los limita a un pequeño número, y no llegan a hacerlo sino por elección. El orden mejor y más natural consiste en que los más sabios gobiernen a la multitud, cuando se están seguros de que gobiernan en beneficio de ésta y no para el propio bien. No es ni necesario un estado tan pequeño ni un pueblo tan sencillo y recto para que la ejecución de las leyes resulten inmediatamente de la voluntad pública, como ocurre en una buena democracia. Si no, es conveniente y no es conveniente tampoco una nación tan grande que los jefes obligados a dispersarse para gobernarla puedan alejarse del soberano, cada uno en su provincia, y comenzar a ser independientes para terminar haciéndose los amos. Capítulo sexto. De la monarquía. Hasta aquí hemos considerado al príncipe como una persona moral y colectiva, unida por la fuerza de las leyes, y depositaria en el estado del poder ejecutivo. Ahora tenemos que tomar en consideración este poder cuando están en manos de una persona natural, de un hombre real que solo tiene el derecho a disponer de él, según determinadas leyes. Es lo que se llama un monarca o un rey.
Al contrario de lo que ocurre en las demás administraciones, que en las de ser colectivo representa a un individuo, en estas un individuo representa a un ser colectivo, de modo que la unidad moral que constituye al príncipe es al mismo tiempo una unidad física, la voluntad del pueblo, la voluntad del príncipe, la fuerza pública del Estado y la fuerza particular del gobierno. Responden todos al mismo móvil. Todo se dirige hacia el mismo fin, pero este fin no es la felicidad pública, y la fuerza misma de la administración se vuelve sin cesar contra el Estado. Un defecto esencial e inevitable, que hará siempre que el gobierno monárquico sea inferior al republicano, es que en este la voz pública casi nunca eleva los primeros puestos, sino los hombres notables y capaces que desempeñan honradamente, mientras que en las monarquías los que hacen fortuna suelen ser heredados a a quienes la mediocridad que permite alcanzar puestos preeminentes en las cortes solo les sirvan para mostrar al público su ineptitud tan pronto como las han alcanzado. Para que un Estado monárquico pueda estar bien gobernado, sería preciso que su extensión o su tamaño fuesen adecuados para las facultades del que gobierna. Es más fácil conquistar que gobernar. Sería preciso poder decirlo así. Que un reino se extendiese o se limitase en cada reinado, según los alcances del príncipe. Para ver lo que en este gobierno en sí mismo es preciso considerarlo sometido a príncipes limitados o malos, porque o bien cuando lleguen al trono serán de este modo, o en el trono se les hará así. Capítulo séptimo. De los gobiernos mixtos. Hablando con propiedad, no hay un gobierno simple. Es preciso que un jefe único tenga magistrados subalternos y que un gobierno popular tenga un jefe. Así, en el reparto del poder ejecutivo hay siempre una graduación, de mayor a menor número, con la diferencia de que unas veces depende el mayor número del menor y otras el menor del mayor. En ocasiones, el reparto es igual, o porque las partes constitutivas están en una dependencia mutua, o porque la autoridad de cada parte es independiente. Esta última forma es mala, porque no hay ninguna unidad en el gobierno y el Estado carece de unión. El gobierno siempre es el mejor en sí mismo por el hecho de ser simple. Pero cuando el poder ejecutivo no depende suficientemente del legislativo, es decir, cuando hay más comunicación entre el príncipe y el soberano que entre el pueblo y el príncipe, es preciso remediar esta falta de proporción dividiendo el gobierno. Capítulo octavo. De cómo toda forma de gobierno no es apta para todos los países. No siendo la libertad un fruto de todos los climas, no se encuentran al alcance de todos los pueblos. El estado civil solo se puede subsistir mientras el gobierno de los hombres produzcan más de lo necesario para su subsistencia. Este excedente no es el mismo en todos los países del mundo. Por otra parte, no todos los gobiernos son de la misma naturaleza, y hay diferencias, y las diferencias se basan entre el principio de cuanto más se alejen de su origen, más onerosas resultan las contribuciones públicas. A medida que aumenta la distancia entre el pueblo y el soberano, los tributos se hacen más onerosos. Así, el pueblo está menos grabado en la democracia. En la aristocracia lo están más, y en la monarquía lleva el menos peso. La monarquía solo resulta conveniente para las naciones opulentas. La aristocracia, para los estados
con unas riquezas y extensiones medidas, la democracia para los estados pequeños y pobres. Cuanto más se reflexiona, más diferencias se hallan entre los estados libres y los estados monárquicos. En los primeros, todo se emplea para la utilidad pública, y en los segundos, la fuerza pública y particulares son recíprocas, perdón, y en una aumenta cuando la otra se debilita. Finalmente, en lugar de gobernar a los súbditos para hacerlos felices, el despotismo los hace miserables para gobernarlos. La ventaja de un gobierno tiránico está en el poder actuar a pesar de las distancias, aunque las distancias sean grandes, con la ayuda de los puntos de apoyo de que sirven su fuerza aumenta con la distancia. La del pueblo, por el contrario, no obra ni sino concentrada y se evapora y se pierde al extenderse, como el efecto de la pólvora esparcida en la tierra, que no se inflama, sino grano a grano. Los países menos poblados son también los más aptos para la tiranía. Los animales feroces no reinan sino, sino en los desiertos. Perdón. Capítulo 9. De los rasgos de un buen gobierno. En igualdad de condiciones, es infaliblemente mejor gobierno bajo el cual, sin medios extraños y sin naturalizaciones, sin colonias, los ciudadanos proliferan y se multiplican más. Aquel bajo el cual un pueblo disminuye es el peor. Capítulo 10. Del abuso del gobierno y de su inclinación a degenerar. Así como la voluntad particular actúa sin cesar en contra de la voluntad general, el gobierno lleva a cabo un trabajo continuo contra la soberanía. Cuanto más aumenta ese esfuerzo, más se altera la Constitución. Y como no hay aquí otra voluntad de cuerpo que consistiendo a la del príncipe se equilibre a ella, debe suceder antes o después que el príncipe oprima al soberano y rompa el tratado social. Este es el vicio inérito e inevitable que desde el nacimiento del cuerpo político tiende sin descanso a destruirlo. Existen dos vías generales por las cuales un gobierno se degenera, a saber, cuando se hace más restringido o cuando se disuelve el Estado. El gobierno se restringe cuando los miembros pasan de ser muchos a ser pocos, es decir, cuando se transforma de una democracia en aristocracia y en aristocracia en monarquía. En su inclinación natural, la disociación del Estado puede ocurrir en dos maneras. La primera, cuando el príncipe no administra el Estado según las leyes y usurpa el poder soberano, que no es del gobierno, sino el Estado. El que se restringe el gran Estado se disuelve y se constituye en otro en su interior. Lo mismo ocurre cuando los miembros del gobierno usurpan por separado el poder, que solo debe ejercer corporativamente, lo que no constituye a una pequeña infracción de las leyes, sino a un gran desorden. Se crean entonces, por así decirlo, tantos príncipes como magistrados, y el Estado, no menos dividido que el gobierno, procede a cambiar de forma. Despacio. Cuando el Estado se disuelve, el abuso del gobierno, cualquiera que sea, toma el nombre común de anarquía. La democracia degenera en la oclacracia, la aristocracia en la oligarquía, la realiza en la tiranía. Un tirano es un particular que se arroja a las autoridades sin tener derecho a ello. Identificación griega. Tirano y usurpación son dos términos perfectamente sinónimos. Rousseau defiende del tirano usurpador de la autoridad real y despota al usurpador del poder soberano. El tirano es aquel que se ingiere contra las leyes para gobernar según las mismas.
El déspota es aquel que se coloca por encima de las leyes. El tirano no puede ser déspota, pero el déspota es siempre tirano. Capítulo 11. De la muerte del cuerpo político. Si queremos formar una institución duradera, no pensaremos en hacerla eterna. El cuerpo político, lo mismo que el cuerpo del hombre, comienza a morir desde su nacimiento y lleva en sí mismo las causas de la desintegración. Depende de los hombres prolongar la vida del Estado, tanto como sea posible, dándole la mejor constitución que pueda tener. El Estado mejor constituido morirá, pero más tarde que otros. El principio de la vida política está en la autoridad soberana. El poder legislativo es el corazón del Estado. El poder ejecutivo, el cerebro que da movimientos a todas las partes. No es por las leyes por lo que sustenta el Estado. Capítulo 12. ¿Cómo se mantiene la autoridad soberana? El soberano, no teniendo más fuerza que el poder legislativo, solo obra para medios de las leyes y no siendo las leyes sino actos auténticos de la voluntad general. El soberano solo actúa cuando el pueblo está reunido. Los límites de lo posible en las cosas morales son menos estrechos que lo que pensamos son nuestras debilidades, nuestros vicios, nuestros prejuicios, los que los limitan. Capítulo 13. Continuación. No basta que el pueblo reunido haya sancionado una vez la Constitución del Estado, dando su aprobación a un cuerpo de ley. No basta que haya establecido un gobierno perpetuo o que haya provisto que una vez por todas las lecciones de los magistrados. Además, las asambleas extraordinarias, motivadas por casos imprevistos, es preciso que haya otras fijas y periódicas, que puedan abolir o prorrogar de tal modo que en el día señalado el pueblo sea legítimamente convocado por ley, sino que sea necesario para ellos ninguna otra convocatoria formal. Pero fuera de estas asambleas jurídicas, toda asamblea del pueblo que haya sido convocada por los magistrados, nombradas a tal efecto y según las formas perspectivas deben de ser consideradas como legítimas y cuando se haga ellas como nulo, porque la orden misma de reunión debe emanar de la ley en cuanto a la respectiva o más o menos frecuentes de las asambleas legítimas. Solo pueden afirmarse en general que cuando más fuerza tenga el gobierno, más frecuentemente debe actuar el soberano. Poblad igualmente el territorio, extended por todas partes el mismo derecho, llevar por todos lados la abundancia y la vida, así como el Estado llegará a ser a la vez el más fuerte y el mejor gobernado posible. Capítulo 14. Continuación. Desde el instante en el que el pueblo está legítimamente reunido en cuerpo soberano, cesa toda jurisdicción del gobierno. Se suspende el poder ejecutivo y la persona del último ciudadano es tan sagrada e inviolable como la del primer magistrado, porque donde se encuentra el representado, deja de haber representante. Cuando los jefes son avaros, cobardes y más amantes del reposo que da la libertad, no resisten mucho tiempo a estos esfuerzos redoblados del gobierno. Entonces, al aumentar la fuerza de resistencia sin cesar, se acaba por desvanecer la autoridad soberana, y la mayor parte de los estados caen y perecen ante el tiempo. Pero entre la autoridad soberana y el gobierno autoritario se da a veces el poder intermedio del que es preciso hablar. Capítulo 15. De los diputados o representantes.
Tan pronto como el servicio público deja de ser el principal asunto de los ciudadanos y estos prefieran servir con su bolsillo a hacerlo de su bolsillo, a hacerlo con su persona, el Estado se halla la próxima a a su ruina. Pagan tropas, nombran diputados y quedan en casa a fuerza de pereza y de dinero consiguen tener soldados para esclavizar y a la patria y restablecientes para venderlas. Es el movimiento de comercio y de las artes el interés la indolencia y el amor de las comodidades que lo inducen a cambiar los servicios personales por el dinero. En el país verdaderamente libre, los ciudadanos hacen todo con sus brazos y nada con dinero. Cuanto mejor construido este se halla el Estado, más prevalecen los asuntos públicos sobre los privados en el espíritu de los ciudadanos. En una ciudad bien gobernada, todos acuden presurosos a las asambleas, pero bajo un mal gobierno nadie quiere dar un paso para asistir a ellas, porque a nadie le interesa lo que allí se hace, y por conveniente no se dominará la voluntad general, y que, al finalizar los asuntos domésticos, los denominaron todos, lo denominarán todos. La soberanía no puede ser representada por la misma razón que no puede ser enajenada. Insistente esencialmente la voluntad general y esta no puede ser representada. Es ella misma o otra, no hay término medio. La idea de los representantes es moderna, procede del gobierno feudal, que es inicuo y absurdo gobiernos que degradan a la especie humana y que en el nombre del hombre ha sido deshonrado. En las antiguas repúblicas y en las monarquías el pueblo jamás tuvo representantes, al no ser ley más que de la declaración de la voluntad general. Es obvio que en el poder legislativo el pueblo no puede estar representado, pero puede y debe estarlo en el poder ejecutivo, que no es sino la fuerza aplicada a la ley. En el instante en el que un pueblo nombra representantes, ya no es libre, ya no existe. Capítulo 16. La institución del gobierno no es un contrato. Al ser iguales, todos los ciudadanos por el contrato social, lo que todos deben hacer, todos pueden prescribir y nadie tiene derecho a exigir que haga otro lo que él mismo no hace. Es precisamente ese es el derecho que el soberano entrega al príncipe al constituir el gobierno. Muchos han pretendido que el acto de esta institución era un contrato entre el pueblo y los jefes que ésta se da. Contrato por el cual estipulaban las dos partes las condiciones por las que una se obliga a mandar y otra a obedecer. Esto es falso. En primer lugar, la autoridad suprema no puede modificarse ni enajenarse. Limitar esta destruirla. Es absurdo que el soberano no entregue a un superior. Por otra parte, es evidente que este contrato del pueblo con tales o cuales personas serán un acto particular, en donde resulta que este contrato no podrá ser ley ni un acto de soberanía, y que por consiguiente no será ilegítimo. No hay más que un contrato en el Estado, el de asociación, y este excluye a cualquier otro. No es factible imaginar ningún contrato público que no fuese una violación al primero. Capítulo 17. De la institución del gobierno. Acto por el cual se constituye el gobierno. Este acto es compuesto de otros dos: el establecimiento de la ley y la ejecución de la ley. Por el primero, el soberano decreta que habrá un cuerpo de gobierno, instituido de tal o cual manera, y es evidente que este acto es una ley. Por el segundo, el pueblo nombra a jefes que se encargan del gobierno,
establecido, siendo este nombramiento un acto particular. No es una segunda ley, sino solamente una continuación de la primera y una fusión del gobierno, y una función del gobierno, perdón. Ventaja del gobierno democrático. Poder ser instituido de hechos por un simple acto de la voluntad general, después de lo cual el gobierno provisional mantiene si tal es la forma adaptada o establece en nombre del soberano el gobierno prescripto por la ley. Todo se halla en este modo conforme a las normas. Capítulo 18. Medios para prevenir la usurpación del gobierno. El acto que constituye el gobierno no es un acto sino una ley. Los depositarios del poder ejecutivo no son los amos del pueblo, sino sus servidores, pudiendo nombrarlos o destituirlos cuando les plazca, y no teniendo ellos que contratar sino solo obedecer. Al encargarse de las funciones que el Estado les impone, no hacen sino cumplir con sus deberes de ciudadano, sin tener en modo alguno el derecho de discutir sobre las condiciones. Por lo tanto, cuando sucede que el pueblo instituye un gobierno hereditario, sea monárquico en una familia, sea aristocrático en una clase de ciudadanos, y no contrae un compromiso, sino de una forma provisional a la administración hasta que les plazca ordenarla de otra manera. Las asambleas periódicas, cuando no tienen necesidad de convocatoria formal, porque el príncipe no puede impedirse sin declararse abiertamente infractor de las leyes y el enemigo del Estado, son adecuadas para evitar que se usurpe la autoridad soberana. La apertura de estas asambleas, cuyo único objetivo es el mantenimiento del pacto social, deben siempre hacerse mediante dos propuestas, que no se pueden nunca suprimir y que sea objeto de voto por separado. La primera, si desea el soberano conservar la presente forma de gobierno. Y la segunda, si el pueblo desea seguir recomendando la administración a quienes actualmente están encargados de ella. No hay en el Estado ninguna ley fundamental que no se pueda revocar, ni siquiera el pacto social, porque si todos los ciudadanos se reúnen para romper este pacto de común acuerdo, no se puede dudar que estarían legítimamente rotos. Libro 4. Capítulo 1. La voluntad general es indestructible cuando varios hombres reunidos se consideran a sí mismos un solo cuerpo. No tienen más que una voluntad, que se refiere a la común conservación y al bienestar general. El bien común se muestra en todas partes claramente y no exige sino un sentido común para ser percibido. Cuando el nudo social comienza a aflojar y el Estado a debilitarse, cuando los intereses particulares comienzan a adquirir fuerza y las pequeñas sociedades a influir sobre la grande, el interés común se altera y se encuentra oposición, ya que ya no reina la unanimidad en las votaciones. La voluntad general ya no es voluntad de todos. Surgen contradicciones, debates, y la mejor opción no pasar sin discusión. Finalmente, cuando el Estado próximo a su ruina no subside sino por una fórmula ilusoria y vana, cuando el vínculo social se ha roto, entonces la voluntad general enmudece y todos, guiados por motivos secretos, dejan de opinar, ya como ciudadanos, como si el Estado no hubiese existido jamás, y se hacen pasar falsamente por leyes, decretos inicuos que no tienen más finalidad que el interés particular. Si deriva de ello la voluntad general, está aniquilada o corrompida. No, es simplemente constante, inalterable y pura, pero está subordinada a otras que prevalecen sobre ella. La ley de orden público en las asambleas no consiste tanto
en mantener la voluntad general, como en hacer que la interrogue y que responda siempre. Capítulo segundo. De las votaciones. La manera de tratar los asuntos generales pueden dar un inicio bastante seguro del estado actual, de las costumbres y de la salud del cuerpo político. Mientras más armonía exista en la asamblea, es decir, mientras más se acerquen las opiniones a la unanimidad, más democrática la voluntad general. Mientras que los debates largos anuncian la prepotencia de los intereses particulares y la decadencia del Estado. Esto parece menos evidente cuando tratan en su institución dos o más grupos sociales, pero esta excepción es más aparente que real porque a causa del vicio inherente al cuerpo político se puede hablar de dos estados en uno. Lo que no es verdad es que los dos estados juntos es verdad que cada uno por separado. En el mismo extremo del círculo surge la unanimidad, cuando los ciudadanos reunidos a siervos no tienen ni la libertad ni voluntad. Entonces el temor y la adulación convierten en actos de aclamación de las votaciones. Ya no se delibera. De esas diversas consideraciones nacen las normas que se deben seguir para contar los votos y comparar opiniones, según la voluntad general, sea más o menos fácil de conocer el estado y más o menos decadente. No hay más de una sola ley por la que por su naturaleza exija un consentimiento unánime. Es el pacto social porque la asociación civil es el acto del mundo más voluntario. Habiendo nacido el hombre libre, nadie puede someterlo sin su consentimiento. Una vez constituido el Estado, el consentimiento se manifiesta en la residencia. El habitante del territorio es someterse a la soberanía. Exceptuando este contrato primitivo, la decisión de la mayoría obliga siempre a todos los demás. Es una consecuencia del contrato mismo. El ciudadano acepta las leyes aun aquellas que han sido aprobadas a pesar suyo, incluso aquellas que le castigan cuando se atreve a violar alguna. La voluntad consiste en todos los miembros del Estado. Es la voluntad general. Por ella son ciudadanos y libres. Cuando la opinión contraria vence a la mía, eso no demuestra más que yo me había equivocado. La voluntad general coincide aún con la de la mayoría. Y cuando deje de coincidir, cualquier que sea la decisión que se adopte, ya no hay libertad. La diferencia de un solo voto rompe la igualdad, pero entre la unanimidad y la igualdad hay muchos tipos de desigualdades. Y en cada caso se puede fijar dicho número según la situación y las necesidades del cuerpo político. Dos máximas generales pueden servir para reglamentar estas relaciones. Una, que cuando más grave es importantes son las deliberaciones, más debe aproximarse la opinión dominante de la unanimidad. La otra, en cuanto más celeridad exija el asunto debatido, mayores pueden ser las diferencias de las opiniones. En los debates que exigen decisiones inéditas, la siempre mayor por un solo voto debe bastar. Capítulo tercero. De las elecciones. Respecto a las elecciones del príncipe y de los magistrados, se pueden seguir dos caminos, a saber, la elección y el sorteo. El sufragio por el sorteo es propio de la democracia. Si se advierte de las elecciones de los jefes, es una función del gobierno y de la soberanía. Se comprenderá por qué el procedimiento del sorteo es más propio de la democracia, en la que cuanto mejor es la administración, menos se repiten los actos. En toda verdadera democracia, la magistratura no es ninguna ventaja, sino una carga onerosa, que no se puede imponer con justicia a un particular y no al otro. Solo la ley puede imponer esta carga a aquel sobre quien recaiga la suerte. En la aristocracia, el príncipe elige al príncipe y el gobierno se conserva por sí mismo.
Es entonces cuando los votos están bien otorgados. Las elecciones por sorteo tendrán pocos conven- inconvenientes en una verdadera democracia, en que si todos iguales, tanto en las costumbres como en el talento, y en los principios como en la fortuna, la elección llegará a ser casi indiferente. Pero, pero Russell ya ha dicho que no existe ninguna democracia verdadera. Cuando las elecciones y el sorteo se encuentran combinados, la primera debe llegarse a cabo para las funciones que exigen capacidad propia y el sorteo es apropiado para aquellas funciones en que basta el sentido común, la justicia, la integridad, porque en un Estado bien constituido estas cualidades son comunes a todos los ciudadanos. Ni el sorteo ni las votaciones ocupan lugar alguno en el gobierno monárquico, siendo el monarca por derecho único príncipe y magistrado. Capítulo quinto del tribunal. Cuando no se puede establecer una exacta proporción entre las partes constitutivas del Estado o causas indestructibles alteran sin cesar dichas relaciones, entonces se constituye una magistratura particular, que no forma un cuerpo con las demás, que vuelva a colocar cada término en su verdadera relación y que constituye en un enlace o término medio bien entre el príncipe y el pueblo, bien entre el príncipe y el soberano, o la vez entre ambas partes, si es necesario. Este cuerpo, que llamaré tribunado, es el que conservará las leyes y el poder legislativo. Sirve a veces para proteger al soberano contra el gobierno, otras veces sirve para sostener al gobierno contra el pueblo, y otras ocasiones sirve para mantener el equilibrio entre ambos. El tribunal no es una parte constitutiva del Estado y no debe tener parte alguna en el poder legislativo ni en el poder ejecutivo. Por esto mismo es mayor su poder, porque no puede hacer nada, no puede impedir todo. El tribunal, sabiamente moderado, es el más firme apoyo de una buena constitución con respecto a la debilidad. Esta no infringe en su naturaleza, degenera en tiranía cuando usurpa el poder ejecutivo del que solo es el moderador, y cuando quiere eximir las leyes que solo debe proteger el tribunado, se debilita como el gobierno por la multiplicación de sus miembros. El mejor medio para prevenir las usurpaciones de tan temible cuerpo sería que este cuerpo no fuese permitidamente reglamentando los intervalos durante los cuales permanecerán suprimidos. Capítulo sexto de la dictadura. La inflexibilidad de las leyes que las impiden plegarse a los acontecimientos puede, en cierto caso, hacerlas perniciosas y causar la pérdida del Estado en su crisis. El orden y la lealtad de forma infringen un espacio de tiempo de las circunstancias que las circunstancias niegan algunas veces. Si los mayores peligros pueden compensar el alterar el orden político y no se deben detener el poder sagrado de las leyes más que cuando se trata de la salvación de la patria. En estos casos raros y manifiestos se provee a la seguridad pública mediante un acto particular, que confía la carga al más digno. Este cargo puede otorgarse de dos maneras según la índole del peligro. Si para remediarlo basta con acumular la actividad del gobierno, se conocerá esta en uno o dos de sus miembros. No es la autoridad de las leyes la que se altera, sino solamente la forma de su administración. Pero si el peligro es tal que el aparato de las leyes es un obstáculo para garantizar, entonces se nombra a un jefe supremo que haga callar todas las leyes y suspenda por momento la autoridad soberana. En semejante caso, la voluntad general no es dudosa, y es evidente que la primera intención del pueblo consiste en que el Estado no perezca. De este modo,
La suspensión de la autoridad legislativa, no la deroga. El magistrado que la hace callar no puede hacerla hablar, la domina sin poder representarla. Puede hacerlo todo excepto leyes. Segundo medio, cuando uno de los dos consulados nombra un dictador. En los comienzos de la República se recurrieron con mucha frecuencia a las dictaduras, porque el Estado no tenía aún una base sólida, como para sostenerla mediante la fuerza de su constitución. Hacia el final de la República, los romanos limitaron el uso de las dictaduras con la misma falta de razón con que antes la había prodigado. De cualquier modo que se ha conferido este importante cargo, es preciso limitar su duración a un plazo muy corto que no pueda nunca ser prolongado. En las crisis que dan lugar a su implantación del Estado es enseguida destruida o salvada y, pasada la necesidad apremiante, la dictadura o es tiranía o vana. Capítulo séptimo. De la censura. Del mismo modo que la declaración de la voluntad general se manifiesta a través de la ley, la del juicio general se manifiesta mediante la censura. La opinión pública es una especie de ley, cuyo censor es el ministro que no hace más que aplicarla a los casos particulares, a ejemplo del príncipe. En todos los pueblos del mundo, no es la naturaleza, sino la opinión la que determina la elección de los placeres. La censura puede ser útil para conservar las costumbres, pero nunca para restablecerlas. La censura mantiene costumbres, impidiendo que se corrompan las opiniones, conservando sus rectitudes mediante sabias aplicaciones, y a veces hasta fijándose cuando son inciertas. Capítulo octavo. De la religión civil. Los hombres no tuvieron al principio más reyes que los dioses, ni más gobierno que el teocrático. Es necesario un profundo cambio de sentimientos e ideas para decidirse tomar a un semejante por señor y jactarse de que de este modo se encuentra uno bien. Al colocar a Dios al frente de cada sociedad política, resultó que hubo tanto dioses como pueblos. De las divisiones nacionales resultó el politeísmo y de este la intolerancia teológica y civil que naturalmente es la misma. En el paganismo, la guerra política era también teológica. Las competencias de los dioses estaban, por así decirlo, determinadas por los límites de la nación. Cuando los judíos se obstinaron en no reconocer más Dios que el suyo, esta negativa considerada como una rebelión contra el vencedor les atrajo persecuciones que se leen en su historia, de las cuales no existe otro ejemplo que el cristianismo. Estando cada religión unida únicamente a las leyes del Estado, no había otra manera de convertir a un pueblo que la de someterlo. Cuando Jesús vino a establecer sobre la tierra su reino espiritual, separando el sistema teológico del político, hizo que el Estado dejase de ser uno, al no haber podido entender nunca los paganos de esta idea de un reino de otro mundo, miraron siempre a los cristianos como verdaderos rebeldes que no buscaban más que el momento de hacerse independientes para usurpar hábilmente la autoridad que fingían respetar en su debilidad. Tal fue la causa de las persecuciones. Entonces todo cambió de aspecto. Los humildes cristianos cambiaron de lenguaje y de pronto ese pretendido reino del otro mundo se convirtió en bajo un jefe invisible, en el más violento despósito. Sin embargo, como siempre ha habido un príncipe y leyes civiles, de este doble poder ha surgido un perpetuo conflicto de jurisdicción que ha hecho imposible la existencia de una buena organización de los estados cristianos, y jamás se ha llegado a saber a cuál de los dos había de obedecer, si al Señor o al sacerdote. La religión puede dividirse en dos clases:
la del hombre y la del ciudadano. La primera, sin templos, sin altares, limitada al culto puramente interior del Dios Supremo y a los deberes internos de la moral es la pura y siempre religión del Evangelio, el verdadero teísmo y lo que se puede llamar el derecho divino natural. La otra tiene dogmas, sus ritos y cultos exterior, discreto por ley. Solo entiende los deberes y los derechos del hombre hasta donde llegan sus altares. Así fueron todas las religiones de los primeros pueblos, a las que se puede dar el nombre de derecho divino, civil o positivo. Existe una tercera clase de religión, más rara, que al dar a los hombres dos legislaciones, dos jefes, dos patrias, los somete a los deberes contradictorios y les impide poder ser la vez de votos y de ciudadanos. Se trata de la religión de los japoneses y el cristianismo romano. El cristianismo es una religión completamente espiritual que se ocupa únicamente de las cosas del cielo. La patria del cristianismo no es de este mundo. Para que la sociedad fuese pacífica y la armonía se mantuviese, sería preciso que todos los ciudadanos fuesen igualmente buenos cristianos. Al hablar de una república cristiana, cada una de estas palabras excluye a la otra. El cristianismo no predica sino sumisión y dependencia. Su espíritu es demasiado favorable a la tiranía para que ésta no se aproveche de ellos siempre. Los verdaderos cristianos están hechos para ser esclavos. El derecho que el pacto social da al soberano sobre los súbditos no excede los límites de la utilidad pública. Los súbditos no tienen que rendir cuentas al soberano de sus opiniones, sino en la medida en la que estas opciones interesan a la comunidad. Ahora bien, el Estado le importa que cada ciudadano tenga una religión que haga amar sus deberes. Pero los dogmas de estas religiones no le interesan ni al Estado ni a sus miembros, sino en tanto que estos dogmas se refieren a la moral y a los deberes que aquel que la profesa están obligados a cumplirse a los otros. Cada cual puede tener las opiniones que le plazca. La intolerancia civil y la teología son inseparables. Es imposible querer vivir en paz con gente a quienes se creen condenados. Donde quiera que la intolerancia tecnológica está admitida, es imposible que no tenga algún efecto civil. A partir de este momento, los sacerdotes son los verdaderos amos y los reyes solo son sus subordinados. Este libro nos enseña cómo ver el gobierno con ojos de príncipe. Es un buen libro para los que quieran gobernar y para la vida misma, para ver cómo piensan las personas, observarlas y saber su comportamiento. También saber cómo tratarlos. Y en mi opinión, es un buen libro, corto pero muy interesante.